Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 11. Black Phantom, 11. Academia Trazen, dormitorio mío, sala común de estudiantes. Una habitación de 6 tatamis albergaba 2 camas, con escritorios a los pies de cada una. Como institución que priorizaba la independencia estudiantil, Trazen solía asignar 2 estudiantes a cada dormitorio, y todo el edificio estaba gestionado por un director, quien se encargaba de establecer y hacer cumplir las normas. Entre estas reglas, el presidente de la academia, promoviendo la individualidad de los estudiantes, les permitió decorar sus habitaciones libremente. Esto dio lugar a que algunas habitaciones fueran tan opulentas como palacios, mientras que otras se asemejaban al inframundo, creando marcados contrastes entre las distintas habitaciones. No solo eso, sino que los compañeros de habitación no siempre preferían el mismo estilo, por lo que a menudo dividían la habitación en 2 mitades, y cada uno decoraba las paredes y el techo alrededor de su propia cama. Manhattan Café fue uno de esos estudiantes. Su mitad de la habitación lucía un papel tapiz gris pálido adornado con extraños patrones que ella misma había dibujado. Una estantería albergaba su colección de libros de astronomía, junto con una variedad de curiosidades peculiares. Una caja de música abierta sobre su mesa de noche giraba lentamente, emitiendo una melodía suave y delicada. Al igual que la propia niña, su mitad de la habitación emitía un aura tranquila y misteriosa. Sobre sus sábanas con estampado de estrellas, el Manhattan Café estaba envuelto en su edredón. Sus ojos dorados miraban fijamente al techo, inmóviles como absortos en sus pensamientos. La puerta, ya ligeramente entreabierta, fue empujada por completo por una chica de pelo corto castaño puro y ojos marrones, un poco más joven que Café. Yukino Bijin, compañera de cuarto de Manhattan Café y también su menor en la escuela, una estudiante de la división de escuela secundaria. Al ver la expresión aturdida de la chica en la cama, el rostro bondadoso de Yukino Bijin se nubló de preocupación. Café no había asistido al entrenamiento hoy. No solo eso, sino que ni siquiera había preparado su café favorito en la habitación. Yukino Bijin había notado que algo no iba bien en el café desde que regresó la noche anterior. Su expresión era pesada y su mirada apagada. Hoy fue aún peor. Como su compañera de cuarto, al ver a la chica así, no podía dejarlo así. Se acercó a la cama de Café. Los ojos dorados se volvieron hacia ella. Yukino Bijin, has vuelto temprano. Es hora del recreo ahora. Ya veo. Café asintió y continuó mirando al techo. Me encontré con tu entrenadora en el camino, Café. Me preguntó si te había visto. ¿Por qué, no fuiste a entrenar hoy? Lo siento, se disculpó Café con franqueza. Debería haberle avisado a mi entrenador con antelación. Ese no es el punto. Yukino Bijin se sentó en el borde de la cama, mirándola. Te ves fatal. ¿Pasó algo? No, es lo mismo de siempre. Todavía no me he recuperado del revés y estoy aquí aturdido. Ella no podía entender lo que le faltaba. ¿Por qué no pudo alcanzarlo? Había trabajado muy duro y había conseguido muchos resultados impresionantes, pero aún así, la brecha entre ella y su amiga no se había reducido. Le hizo sentir una profunda sensación de impotencia. Quizás desde el principio, esa figura le resultó insuperable. Quizás solo se estaba superando tontamente, solo para terminar quedándose cada vez más atrás. Café fue perdiendo poco a poco su confianza inicial. ¿Qué demonios debería hacer? Ella murmuró sin rumbo. ¿El entrenamiento realmente y conduce al resultado que quiero? Al oír su tono perdido, los ojos de Yukino Bijin se abrieron ligeramente. Afuera, la primavera reinaba, con un exuberante césped verde. Contemplando el ordenado paisaje invisible en el campo, habló. Café, ¿me recuerdas cómo era yo en aquel entonces? Te recuerdo. Cuando llegué por primera vez a Trazen, al ver los edificios altos y majestuosos, la gente con estilos modernos, me sentí completamente fuera de lugar, como un campesino. Por un tiempo, pensé en rendirme. Quería volver a casa. Tenía miedo de no encajar en los círculos de la gran ciudad, de que me menospreciaran por ser rústica. Relató su propia experiencia. Pero me di cuenta de que mi aspecto anterior no importaba. Conocí compañeros que no me trataban diferente, encontré compañeros, conocí Gold City. Ella me dijo que me esforzara en lo que quería hacer, que no me preocupara por mi yo actual ni por las opiniones de los demás. Vine aquí porque admiraba la ciudad. Y no era solo una idea.
Ya tenía los pies en la tierra. Debí haber tomado una decisión muy importante. Si me hubiera rendido por miedo a la brecha que me separaba de mi ideal, mi yo del pasado se habría sentido muy triste. Yukino, Bijin. Café parpadeó, mirando a la chica que había tomado suavemente su mano. Café, ¿recuerdas por qué entraste en Trazen? Ella preguntó. Y, parpadeando, Café recordó a su amiga. Ella se paró en la pista de carreras, saludándola y luego señaló con un dedo hacia la alta torre del reloj en lo alto de un edificio. Trazen. Ven a Trazen, había dicho. De esa manera podrás seguir de cerca mis pasos. Fue gracias a ese amigo que existe el actual Manhattan Café. Pero no fue suficiente. Ella no era alguien a quien pudieras superar simplemente ganando carreras. No fue suficiente. ¿Te arrepentirías de la decisión que tomaste entonces? Punto punto punto. Gold City me lo pidió una vez, dijo Yukino Bijin con una sonrisa. Le dije. Si me arrepintiera, no estaría aquí. Su sonrisa era tan deslumbrante como la nieve bajo el sol de la mañana. ¿Y tú, Café? Tu deseo, es como el café que preparas. Si no te sale bien, ¿qué haces? La temperatura, la cantidad de agua, el tiempo, incluso mi estado de ánimo influyen en el sabor. Si sabe mal, no es porque el café esté defectuoso, sino porque mi estado de ánimo está alterado, respondió lentamente. No quiero arrepentirme, y no lo haré, alcanzaré esa figura distante, esa espalda que me guía, de la vida, a la muerte. Esa voz la animaba constantemente. Para llegar a ese mundo de rojo y negro, y luego mira hacia atrás. Mira al mundo postrado ante ti. Ella estaba empezando a comprender un poco, una luz gradual regresaba a sus ojos. Yukino Bijin. Ella simplemente había estado desahogando sus emociones como una niña. Gracias, para nada. Yo era la que soltaba palabras atrevidas sin siquiera saber qué te preocupaba. Si pudiera ayudar, aunque fuera un poco, me alegraría mucho. Se llevó una mano al pecho, sonriendo, sintiendo que había dado un paso más hacia convertirse en la mujer madura que aspiraba a ser. Ah, cierto. En economía doméstica esta mañana, horneé unas galletas. Si no te importa, ¿quieres compartir algunas? He oído que los dulces pueden mejorar el ánimo. Tras recibir una respuesta afirmativa, la muchacha salió apresuradamente emocionada. Al observar su feliz espalda, como si hubiera resuelto sus propios problemas, Café se incorporó y tocó suavemente sus suaves piernas. Estas piernas habían dado sentido a su vida, algo que ella apreciaba profundamente. Quiero ser como ella, tan dulce, tan positiva, afrontando todo, Dimlin. La caja de música junto a la cama dio su última nota. En ese preciso instante, las camas, escritorios y sillas de la habitación comenzaron a temblar como si hubiera un terremoto. Esto es, un fenómeno poltergeist. Un acontecimiento especial que solo se desencadena por la aparición de un espíritu poderoso. Con un leve clic, la puerta cerrada se abrió silenciosamente. Una figura oscura entró desde afuera. Chaqueta negra, falda corta, calcetines hasta el muslo, capa. Su amiga había aparecido. Un flequillo negro oscurecía su rostro, como si estuviera envuelto en niebla, lo que hacía imposible que Café pudiera ver sus rasgos con claridad. Los cascos de los caballos, calzados con hierro, resonaron contra las tablas del suelo. Clac, clac. Su amiga entró lentamente y colocó una caja sobre la mesa. Has crecido, ella pronunció palabras más claras que nunca. Crecido. ¿Qué significa eso? Antes de que Café pudiera procesarlo, el otro ya se había acercado al espejo de Yukino Bijin. Un dedo delgado tocó la superficie de cristal y, en un instante, su cuerpo desapareció. Ella se fue, tan rápido esta vez. Pensando con un poco de arrepentimiento, Café se levantó de la cama y recogió la caja exquisitamente envuelta. Dentro había un postre. El glaseado era irregular y la elaboración torpe. Se notaba que lo había hecho con mucho cariño alguien que no estaba familiarizado con los utensilios de cocina. Ella, preparó esto especialmente para mí. Tomó un tenedor y le dio un mordisco. Un sabor intenso, dulce y a la vez amargo, se extendió por su lengua. Un sabor que le encantaba. Solo entonces Café notó que había una nota escondida debajo de la caja. En él estaba escrita una breve frase. Te estaré esperando en la frontera de la velocidad. Veo, ella sonrió. Capaz de ver tantas cosas, pero no logro verme a mí mismo con claridad. Algún día, te superaré. Hasta entonces, por favor, dejadme seguiros de cerca. N/T. Aunque soy traductor sin experiencia, tengo un Patreon.
Aunque parezca que está vacío por ahora, Webnovel recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que valga la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@treon.com/aspendle. Si quieren echarle un vistazo. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 12. Black Phantom, 12. En la biblioteca de la escuela, Sunday Serenity estaba sentada en un lugar lejos de las ventanas, escondida entre 2 estanterías. A nadie le gustaba sentarse allí debido a la mala iluminación, pero el rincón vacío le sentaba de maravilla. Si bien su atuendo negro era cómodo y le gustaba usarlo, resaltaba demasiado en un lugar donde todos los demás vestían el uniforme escolar azul y blanco. Llamar demasiado la atención no encajaba con la estética personal de Sunday Serenity. Había considerado cambiarse de ropa. Después de todo, su alma era casi sólida. No era como si la ropa se le fuera a caer en cuanto se volviera transparente. Pero había algunos problemas importantes. Si se ponía un uniforme de la Academia Tracen y alguien chocaba con ella, la ropa no se volvería invisible junto con su cuerpo. En cambio, se derrumbaría donde su forma espiritual se lastimara, revelando la piel que había debajo. Para otros, parecería como si la ropa le atravesara el cuerpo. Algo extraño y antinatural. Es más, la ropa no podía pasar a través de los espejos con ella hacia ese otro espacio extraño. Cada vez que entraba, cualquier atuendo que hubiera conseguido se quedaba atrás. Tenía que regresar a buscarlo cuando lo necesitara, y si la suerte no la acompañaba, alguien más podría recogerlo. Todas estas complicaciones convirtieron la ropa en una especie de servicio de alquiler. Recogerla cuando la necesitabas y devolverla cuando no. ¡Qué molestia! Pensando en esto, no pudo evitar suspirar suavemente mientras pasaba la página. A su lado se escuchó un suave susurro, y luego una página encabezada con el título en negrita Derby de Japón fue deslizada frente a ella por una mano invisible. Información sobre tu próxima carrera, dijo Sunday Silence. Así es, en ese mismo momento, Sunday Serenity estaba sentada en la biblioteca de la Academia Tracen, estudiando conocimiento sobre Uma Musume. Las explicaciones de Sunday Silence solo le habían dado una idea general. No fue hasta que empezó a leer que comprendió realmente el significado de Uma Musume en este mundo. Estuvieron en el centro de los acontecimientos deportivos internacionales más famosos. Innumerables escuelas especializadas, numerosas organizaciones y sindicatos y decenas de miles de expertos y académicos centraron su investigación y formación en Uma Musume. Y, sin embargo, quienes realmente compitieron fueron solo una pequeña fracción. La mayoría de las Uma Musume llevaban vidas normales en profesiones cotidianas. La carrera de Uma Musume representó el pináculo de su carrera. Una oportunidad de liberar todo su potencial, como fuegos artificiales en el cielo nocturno. Brillantes, deslumbrantes, pero fugaces. Al ver las palabras Derby de Japón impresas en la página, Sunday Serenity comprendió el peso que tenían. Pensar que mi primera carrera sería un evento tan grandioso, me siento realmente honrado. ¿Sientes la presión? Preguntó Sunday Silence. Ni una oportunidad. Sunday Serenity sonrió. Ya lo tengo planeado. En cuanto se abran las puertas, correré al frente, construiré una ventaja insuperable y, tras ganar, desapareceré sin nombre, dejando solo una silueta negra en la memoria de todos. Apareceré como un fantasma, desapareceré con la misma rapidez, llevándome la victoria, pero no la gloria. Esa es la estética que busco. Bien dicho. El taburete a su lado se movió y una mano suave se posó sobre su hombro. Pero hay un punto en el que veo las cosas de manera diferente. ¿Ah? ¿Qué es eso? La victoria no es el objetivo final, dijo con un tono desbordante de arrogancia. La victoria es simplemente el proceso que demuestra que soy más rápida y fuerte que los demás. Si ganar fuera el único objetivo, competir sería terriblemente aburrido. ¿Qué estás diciendo y? ¿Quién es la verdadera cima de Uma Musume? ¿Quién representa el límite absoluto de la velocidad? Aquel cuyo nombre quedará grabado en la historia, inalcanzable para siempre. No es un caballo invicto que se esconde del mundo, ni el coronado emperador, Simbolí Rudolf, que se yergue sobre las masas. Más allá de ellos, más alto y más lejos, hay otro. Alguien invisible, desapercibido. Se recostó en su asiento y dijo lentamente. Una vez que la gente se dé cuenta, las cosas se pondrán muy interesantes. No puedo esperar. 2400 metros, 2 minutos y 27 segundos. Un tiempo notable.
En el campo de entrenamiento, una mujer que llevaba gafas sin marco y un traje gris azulado hacía clic en su cronómetro, observando a la chica de cabello negro que acababa de cruzar la línea de meta. Incluso en una práctica rutinaria, había marcado un tiempo comparable al de las carreras oficiales. Además, tras cruzar la meta, la chica no mostró signos de cansancio. Respiraba un poco agitadamente, pero no por agotamiento. Lo que significa que todavía se estaba conteniendo. Aunque le habían dicho que lo viera todo, claramente no había seguido las instrucciones. «Qué niña tan difícil», pensó el entrenador. Solo se entrega por completo en las carreras reales, ¿no? Incluso entonces, si sus oponentes no son lo suficientemente fuertes, se contiene. Esta chica de cabello negro, que había corrido más allá de la línea de meta y luego comenzó a trotar, no era otra que la reciente campeona del Satsuki Show y la comidilla del momento en la ciudad. Narita Brian. Al cruzar la meta, la expresión de Narita Brian no se alteró en lo más mínimo. Para ella, no era una carrera que pudiera definir la carrera de una Uma Musume. Era solo un entrenamiento trivial, sin sentido y aburrido. No se tomaba en serio el Satsuki Show. La victoria llegó con demasiada facilidad, tan insignificante como un puñado de polvo. Incluso como entrenadora de Narita Brian, obligada a evaluar objetivamente las fortalezas y debilidades de su protegido, tuvo que admitir que Narita Brian poseía una profundidad de poder que era francamente aterradora. Cuando la niña completó una vuelta de enfriamiento y se acercó, el entrenador se acercó. Ya basta por hoy, Brian. El derbi de Japón se acerca. Es mejor reducir la intensidad del entrenamiento para evitar la fatiga muscular. La entrenadora, llamada Touhou Ana, anotó la hora en su portapapeles mientras hablaba con la chica de rostro severo, cuyo cabello estaba atado firmemente con un cordón retorcido. Entendido. Puedes regresar primero. ¿Qué quieres decir con regresa primero? ¿Piensas seguir entrenando? Me iré cuando haya agotado toda mi energía. ¿Hablas en serio? Estamos justo antes del derbi de Japón. Si algo sale mal en esta etapa crítica, las consecuencias serían impensables. Lamentablemente, muchas Uma Musume se vieron obligadas a retirarse tras esforzarse demasiado antes de una carrera, lo que les provocó lesiones. Incluso sin sufrir lesiones graves, el entrenamiento intenso acumulaba fatiga, dañando los músculos e impidiéndoles rendir al máximo en el momento clave. Fue como poner el carro delante de los caballos. Por lo tanto, conservar energía antes de un evento importante era una práctica estándar para todos los entrenadores. Pero Narita Brian negó con la cabeza, con un tono inapelable. El entrenamiento es demasiado ligero. No es nada comparado con antes. Si no puedo competir, esta es la única manera de apagar el fuego que llevo dentro. Sin esperar una respuesta, salió corriendo. El derbi de Japón y, sinceramente, ya fuera G1, G2 o G3, cualquier carrera le servía. Quería experimentar la emoción de enfrentarse a sus rivales en la pista. Ansiaba una batalla que le hiciera hervir la sangre. Había oído que las carreras G1 reunían a lo mejor de Uma Musume, así que utilizó sus impresionantes resultados para participar en una. Pero la carrera la había dejado completamente decepcionada. Ni una sola Uma Musume había merecido todo su esfuerzo. Aburrido y todo el evento fue insoportablemente aburrido. Lo que quiero es un desafío, no una manada de caballos jugando a las casitas. Su pie se estrelló contra el suelo, abriendo un pequeño cráter como si estuviera desahogando toda su frustración. Lo que anhelo y es un verdadero rival. Jajai. De repente, el cuerpo de Narita Brian se estremeció. En ese momento, sintió una mirada tan aguda que pareció perforarle la piel. Deteniéndose, miró hacia el origen de la mirada. Al fondo del campo de entrenamiento se alzaba una figura completamente negra, recortada contra el sol oblicuos, que la miraba fijamente. Los ojos amarillos y dorados se encontraron. En ese instante, un escalofrío recorrió la columna de Narita Brian. Esa mirada estaba llena de una brutalidad que desgarraba el alma. Sus músculos se tensaron instantáneamente, todo su cuerpo gritó con la señal primaria de ser cazado por un depredador. OMS. Apretó los puños, su mente inundada de una excitación incontrolable. Su cuerpo hambriento emitió un profundo rugido interior. Solo con ese único intercambio de miradas, su sangre se encendió. Pero ese rostro pálido solo ofreció una sonrisa burlona antes de darse la vuelta para irse, antes de que Narita Brian pudiera siquiera perseguirlo. 1. T/N. El hombre solo cultiva aura 3. N/T. Aunque soy traductor sin experiencia, tengo un Patreon.
Aunque parezca que está vacío por ahora, Webnovel recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que valga la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@patreon.com/aspendl. Si quieren echarle un vistazo. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 13. Black Phantom, 13. Al presenciar a una Uma Musume que realmente podría ser llamada un monstruo, Sunday Serenity sintió que su propia emoción se agitaba. Antes, solo podía correr ante el Manhattan Café. Pero ahora, este fantasma invisible había aparecido descaradamente ante la vista de todos, y ya no se conformaba con permanecer oculta. Como era una carrera, y una carrera tan importante, tenía que dejar una impresión imborrable en todos. Este fue el primer paso de Sunday Serenity en el mundo real, y también el más crucial. Una vez que el entusiasmo inicial se desvaneció, Sunday Serenity comenzó a centrarse en asuntos prácticos. Como novato, Sunday Serenity no tenía ni la menor idea sobre la forma correcta de correr. Si la carrera fuera de noche, no importaría. Por muy extraño que fuera su método, incluso si se abalanzara sobre ella con las piernas clavadas en el suelo, su extraordinaria velocidad superaría fácilmente a las demás jinetes. Pero la carrera era de día. La luz de las estrellas se veía oscurecida por el sol, cortando esa fuente de energía. Esto significaba que el esfuerzo sin rumbo supondría una enorme tensión para su espíritu. En el tiempo perteneciente a los vivos, rebosantes de vitalidad, un fantasma estaba naturalmente en desventaja. Además, corría el riesgo de ser tocada por otra Uma Musume durante la carrera. Sus cuerpos serían abrasados por las llamas de su alma. Quizás ni siquiera llegara a la meta antes de que su espíritu se consumiera por completo. Si ella cruzaba la línea de meta con solo unos pocos fragmentos translúcidos de su alma restantes, un estado tan lamentable sería completamente indigno del camino a la victoria de Sunday Serenity, e igualmente incompatible con el concepto de frialdad de Sunday Serenity. Lo que necesitaban era una victoria perfecta. Una victoria poderosa, deslumbrante y tan emocionante que hiciera olvidar todo lo demás. Entonces, Sunday Silence tuvo que entrenar a Sunday Serenity, para hacerle recordar los movimientos y los principios esenciales de correr. ¿Cómo esto? Sunday Serenity balanceó sus brazos, haciendo una demostración del Sunday Silence. No, el alcance debe ser más amplio. Sunday Silence levantó el brazo aún más. ¿Recuerdas la sensación que te describí? Deslizándose sobre la tierra. Cierto. Ya no usas 2 piernas, sino una cola de sirena. El suelo es el océano, y golpeas la superficie del agua con la cola, dejando que la hierba te impulse hacia adelante. Golpeando la superficie del agua y Sunday Serenity se esforzó por visualizar la escena en su mente. No necesitaba entrenar su cuerpo como un ser humano para aumentar su fuerza y resistencia mediante el ejercicio. Sus atributos físicos estaban definidos desde el principio. Lo que le faltaba a Sunday Serenity era conocimiento y experiencia. Como Uma Musume, solo había competido contra Manhattan Café. La muestra era demasiado pequeña. Una carrera formal sería mucho más compleja. Incluso como amiga, Sunday Silence tuvo que admitir que Manhattan Café aún estaba lejos de ser fuerte. Necesitaba crecer, pasar por un largo período de entrenamiento. Sunday Serenity también lo comprendió. Se concentraba con fiereza, grabándolo todo en su memoria. Si bien sus experiencias pasadas no habían llevado a Sunday Serenity a logros ideales, inesperadamente habían fomentado una habilidad especial. Aprendizaje e imitación. Imitaba el comportamiento, la postura y las acciones de los demás. Tenía la mala costumbre de trabar las palabras cuando estaba nervioso. Pero este defecto fatal fue perfectamente superado por el silencio dominical. Imitaba a otros, personas de películas, de la vida real, de dibujos animados, a cualquiera, siempre que pudiera observar su comportamiento. Después de un tiempo, podía replicar sus acciones y su discurso con bastante precisión. Es así. Sunday Serenity controlaba el movimiento de sus brazos. No poder ver cómo transcurría Sunday Silence aumentó enormemente la dificultad de aprender. Las posturas deliberadamente adoptadas frente al espejo carecían de la sensación natural de una carrera real. Eran extremadamente rígidas. Ojalá pudiera tener una grabación, como las de Narita Brian, para verla un rato. O si pudiera entrar en el estado en el que se encontraba esa noche, haciendo visible brevemente a Sunday Serenity. Eso es. Mantén el ritmo y entra en la pista, adoptando una postura inicial. Sunday Serenity bajó su cuerpo y abrió las piernas. Era de noche cerrada. La academia estaba en silencio.
Todos habían regresado a sus dormitorios y se habían sumido en sus sueños. Todo el campo de entrenamiento estaba cubierto de una neblina difusa, y las luces de color blanco lechoso proyectaban un resplandor puro, como un velo. La tierra removida de la hierba volaba con cada paso. A medida que se acercaba la medianoche, más se animaba Sunday Serenity, como si fuera el amanecer. Mientras su cuerpo se reponía, tuvieron que practicar sus movimientos y posturas. El hábito se graba en el alma. Mediante un entrenamiento monótono y repetitivo, el acto de correr se convierte en instinto. No hay necesidad de recordarlo conscientemente. Una vez en la pista, su cuerpo adopta la postura correcta de forma natural. Al igual que la propia Sunday Silence, que parecía nacida para correr. Y hablando de eso, ¿qué fue exactamente Sunday Silence? ¿Era un fantasma de la chica caballo desde el principio? ¿O era, como Sunday Serenity, alguien que se convirtió en fantasma después de morir? Sunday Serenity enterró esta pregunta en su corazón, sin intención de preguntar. Así como Sunday Silence nunca había indagado profundamente en su identidad, ella haría lo mismo. Le bastaba saber que sus almas estaban estrechamente unidas, dos mitades de un todo. Justo cuando Sunday Serenity estaba ajustando constantemente su forma de correr bajo la dirección de Sunday Silence, de repente agarró la manga de Sunday Serenity por detrás y dijo: «¿Hay alguien? ¿Una persona? No es un fantasma merodeando en una esquina, obstruyendo la vista, sino un ser de carne y hueso, completamente fuera de lugar en este reino fantasmal». Bajo las luces del campo de entrenamiento, un par de decididos ojos color amatista, como gemas, estaban fijos en ella. Una raya blanca, brillante como una luna creciente, se balanceaba en su frente, mientras su largo cabello castaño ondeaba al viento. Aquella figura erguida e imponente era inconfundible. Era el presidente del consejo estudiantil de la Academia Trazen, el emperador famoso en todo el país, Symboli Rudolf. ¿Por qué está ella aquí a esta hora? Era pasada la medianoche, los estudiantes ya debían haber regresado a sus dormitorios. No había ni un alma en la pista. ¿Qué hacía aquí esta jinete retirada? No habría tenido ganas de correr unas vueltas, ¿verdad? Bañado por la luz de las estrellas, Sunday Serenity se quedó quieto, sosteniendo en silencio la mirada de Rudolf. Vine con la esperanza de probar suerte y finalmente te encontré. Hablaba lentamente, con voz firme y un tono lleno de la imponente autoridad de un gobernante. El vasto y silencioso campo de entrenamiento no disminuyó la presencia de este jinete. Allí estaba, de pie, emanando dignidad, inmóvil. Su espíritu era tan fuerte como su cuerpo. Una auténtica potencia en todos los sentidos de la palabra. Durante los últimos días, el consejo estudiantil ha estado recibiendo informes, continuó, dirigiéndose a la chica de negro. Sobre una jinete vestida de negro que se mueve por la academia. Sin uniforme ni insignia de entrenadora. Quienes se acercaron a ella con preguntas la encontraron evadiéndolas hábilmente. Eso solo deja una posibilidad. Ella era una forastera que intentaba lograr algún objetivo dentro de las instalaciones de la academia. Ella lo dijo sin rodeos. Bajo el cielo nocturno, sus ojos color ámbar dorado emitían una luz tenue pero impactante, atravesando su largo flequillo para mirar directamente a Sunday Serenity. Si desea visitar la escuela, por favor, diríjase a la oficina y complete los trámites. La escuela le proporcionará un guía. Si necesita ayuda, también puede solicitarla en la oficina del director. Sin embargo, la voz de Rudolf se detuvo. Pero si has entrado sin permiso en el recinto escolar, usando sus instalaciones sin permiso de nadie, estás pisoteando las normas de Trazen. Estás mostrando desprecio por todo Trazen. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? De repente, una intensa presión irradió de ella. Su mirada, su postura al igual que el título que el mundo le había otorgado se llenaron de una presión inquebrantable. Di tu nombre, exigió Rudolf, acercándose a la chica de negro. Di tu propósito. Mientras Rudolf esperaba su respuesta, un largo viento aulló a través del campo de entrenamiento, como si algo lo hubiera sobresaltado. Era de noche. Innumerables almas fueron iluminadas por las llamas de los vivos. Estaban abandonando el recinto. Una brisa fresca pasó, provocando que las túnicas negras se agitaran violentamente con un crujido agudo. Bajo la mirada interrogativa de Rudolf, la muchacha se giró lentamente. Hey, ella soltó una carcajada, valiente y audaz. 1. N/T. Aunque soy traductor sin experiencia, tengo un Patreon. Aunque parezca que está vacío por ahora, Webnovel recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon.
Puede que ahora no parezca que valga la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@treon.com/aspendle. Si quieren echarle un vistazo. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 14. Black Phantom, 14. No hubo respuesta. Su risa, burlona como si se burlara de la ignorancia de un emperador, viajó en la fría y húmeda brisa nocturna hasta los oídos de la muchacha. El prestigio del emperador no tenía ningún peso para ella. Rudolf entrecerró los ojos. En este otro percibía una arrogancia que lo ignoraba todo. Una Uma Musume vestida de negro y ella nunca había oído hablar de alguien así. Bajo el velo brumoso del cielo nocturno, el rostro de la chica era indistinto, pero ese atuendo, ese uniforme de carrera, y esos ojos dorados eran idénticos a los del Manhattan Café del dormitorio mío. Sin embargo, el parecido era solo superficial. Una sola mirada fue suficiente para saber que era completamente diferente del tranquilo y silencioso Manhattan Café. Esta muchacha frente a ella exudaba un desafío indomable desde la médula de sus huesos. Cuando esos ojos se posaron en Rudolf, mostraron un desprecio como ningún otro. Un desprecio que nadie más se había atrevido a mostrar jamás. Rudolf nunca había presenciado antes una actitud tan autoritaria. ¿Y qué? La Academia Tracen no daba la bienvenida a ningún extraño con mentalidad de romper las reglas, especialmente no a este extraño que acababa de pasar descaradamente junto a ella, sin prestarle atención en absoluto. Como te niegas a responder, tendré que recurrir a métodos un poco más duros para hacerte obedecer. Dos Con ese pensamiento, Rudolf dio un paso adelante, acortando la distancia. Sin embargo, la muchacha de cabello negro no se inmutó ni evitó el acercamiento directo de Rudolf. En lugar de eso, sus labios se curvaron en una sonrisa. Me pregunto, si podrás seguirme el ritmo. Los fantasmas circundantes soltaron risitas apagadas e indistintas, alejándose del camino. Un viento frío azotó el rostro de Rudolf, obligándola a levantar una mano para protegerse los ojos. Vio a la chica de cabello negro bajar su postura, levantando sus brazos a una posición inicial. ¿Qué significa esto? ¿Me estás retando a una carrera? La frente de Rudolf se frunció fuertemente. Pero el tono del otro no invitaba a una competencia amistosa. Estaba lleno de desdén y le decía: vamos, trata de alcanzarme. ¡Qué arrogancia! ¿Acaso sabes con quién estás hablando? Como si estuviera esperando a Rudolf, el cuerpo de la niña se hundió aún más. Justo cuando Rudolf se detuvo a su lado, estallido. El suelo estalló en un estruendo. El cuerpo de la chica salió disparado hacia adelante como una flecha de arco, recto y certero. Ese movimiento hizo que los ojos de Rudolf se contrajeran bruscamente. Ella lo sabía muy bien. Era la misma forma de correr que Narita Brian había usado en el Satsuki Sho, aunque carecía de la explosividad feroz y salvaje de Brian. Aún así, irradiaba el mismo fuego abrasador dirigido a la meta. Pero incluso si usas su forma, ¿posees ese poder monstruoso y aterrador similar al de Narita Brian? Sin la fuerza necesaria, cualquier imitación era meramente superficial, una cáscara vacía. Impresionante por fuera pero frágil por dentro, incapaz de avanzar o retroceder con eficacia. Ya que quieres una carrera, entonces vamos a intentarlo. Rudolf clavó los pies en la hierba, inclinó el cuerpo hacia adelante y se impulsó con las piernas. Su perfecta flexibilidad desató una oleada de fuerza poderosa en un instante, impulsándola hacia adelante. Ella era el emperador. Mientras que otras Uma Musume podrían sentirse nerviosas por una carrera repentina, ella ya estaba completamente en su elemento. Dondequiera que se parara se convertía en una pista de carreras. A sus ojos, el campo de entrenamiento se había transformado en un hipódromo. La noche se convirtió en día, y el campo de hierba vacío estaba ahora lleno de una multitud que rugía y vitoreaba, y el aire vibraba de emoción. En ese momento, Rudolf ya no era la presidenta del consejo estudiantil, ni solo una estudiante de Tracen. Se había convertido en una competidora en la pista, una Uma Musume que luchaba sola por la victoria. Bueno, entonces y hagamos una carrera sin meta. Veamos si tienes el capital para respaldar esa arrogancia. Con las suelas de sus pies golpeando el suelo, Rudolf aceleró bruscamente, acercándose a la espalda de la chica de cabello negro en un instante. Bajo la tenue luz de la luna, la larga cabellera de la muchacha ondeaba como un sueño inalcanzable. Sus ojos dorados miraban fijamente al frente, brillando con una extraña luz ardiente. Lo único que desconcertó a Rudolf fue por qué había elegido la forma de correr de otra persona. Narita Brian bajó su postura en las carreras para generar mejor potencia. Sin la fuerza de Brian, tal postura no era más que un obstáculo,
capaz de provocar una pérdida de equilibrio y una fea caída. A la velocidad de una Uma Musume, una caída en la pista podría tener graves consecuencias. Chocar contra una valla podría incluso ser fatal. ¿Qué está intentando hacer? La mente de Rudolf corría. ¿Es solo para imitar a Narita Brian? ¿O es una provocación dirigida a mí? ¿Crees que puedes superarme simplemente imitando a los demás? Sin embargo, las acciones del otro disiparon rápidamente las dudas de Rudolf. La chica de cabello negro de repente presionó su cuerpo aún más hacia abajo, con el torso casi rozando el suelo. Justo cuando Rudolf pensó que iba a caer, uno de los pies de la chica se hundió profundamente en la hierba. Esa postura. El corazón de Rudolf dio un vuelco violento. Fue incluso más extremo que el de Narita Brian y fuerza. Auge. Fue como si un cañonazo explotara junto a su oreja. Un gran trozo de césped voló por los aires y la figura vestida de negro desapareció de la vista en un instante. Un largo, dos largos, tres largos y ella aceleraba imprudentemente y su figura se encogía en la distancia. Esta chica. Rudolf se quedó atónito. Ninguna Uma Musume que ella conociera podría desatar un poder tan aterrador corriendo a tan alta velocidad. ¿Cómo hace esto? ¿Y por qué ha aparecido aquí? Dos en un abrir y cerrar de ojos, ya habían recorrido 1000 metros. Para una carrera de distancia indefinida, este ritmo incluso superó al de un sprint de corta distancia. Era como si no estuviera ocultando nada. Ahora lo entiendo. Rudolf habló en voz alta. Esta fue una declaración de guerra. Ella era la retadora. Un relámpago pareció brillar en los ojos de Rudolf. El mundo acelerado de la carrera pareció ralentizarse de repente. El sonido de su propia respiración resonó en sus oídos. Su corazón latía con fuerza. Los brazos de la chica de cabello negro se movían con rapidez, pero parecían mecerse con suavidad. Briznas de hierba desgarrada flotaban lánguidamente en el aire. Todo se movía con tanta lentitud. Sin embargo, en este mundo desacelerado, una figura mantuvo su velocidad original, avanzando sin descanso. El poder del emperador se estaba manifestando. Auge. Un sonido no menos violento que el anterior estalló detrás de Rudolf. El ganador invicto de la triple corona avanzó en línea recta. Con pasos exagerados y poderosos, pisoteó la hierba húmeda. El suelo parecía temblar bajo sus pies. Nos acercamos. La velocidad extrema estaba reduciendo la brecha entre ellos. Su alma ardía, su sangre hervía y gritaba. Rudolf estaba dándolo todo, algo que no había hecho en mucho tiempo. Lo admito, eres fuerte. Sus músculos temblaban. Pero eso es todo lo que eres. Simplemente fuerte. Sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en pequeños pinchazos. Sus brillantes ojos color amatista se clavaron en la figura que tenía delante. Un aura abrumadora y aterradora brotó de su cuerpo. Entonces, otro pie golpeó con fuerza el suelo. Este campo desierto parecía clamar bajo el pisoteo. Alcanzar una velocidad tan vertiginosa, en todo el mundo, solo el emperador podía lograrlo. Invasor sin nombre. Tu arrogancia será tu perdición. G. Sin embargo, en ese mismo momento, la muchacha a la que Rudolf estaba a punto de tocar dejó escapar una suave risa. En su pálido rostro floreció una sonrisa de extrema excitación. Las llamas doradas en sus ojos parpadearon violentamente. Parece que aún no lo has descubierto. ¿Quién es el retador aquí? Símbolos de Rodolfo. Chapoteo. En ese instante, Rudolf oyó un sonido como si alguien estuviera golpeando el agua. La forma de correr de la niña había cambiado. Se enderezó un poco. Sus brazos se ensancharon y sus piernas se curvaron más. La luz de las estrellas brillaba. El suelo parecía cubierto de una capa de escarcha. En el aire brumoso, Rudolf vio un pez saltando fuera del agua, desplegando sus aletas pectorales, surcando el cielo. En toda su vida, Rudolf nunca había visto a nadie correr con semejante postura. Era como si el mundo entero la empujara hacia adelante. No, eso ya no estaba funcionando. Era como si se hubiera fusionado con su entorno. Ella estaba ahí nadando y deslizándose sobre la tierra. La mirada de Rudolf estaba clavada en el otro, incapaz de apartar la mirada. Su alma sintió como si abandonara su cuerpo, esforzándose por perseguir esa silueta negra. ¿Qué es lo que está así? Quebrar. De repente, un sonido agudo y claro rompió la silenciosa intensidad de la carrera. Los cordones de los zapatos de Rudolf ya no pudieron soportar la inmensa fuerza de su aceleración y se partieron en dos.
No solo eso, las suelas de sus zapatos, que alguna vez fueron resistentes, se habían desgastado por completo en solo un minuto. Rudolf, que inicialmente había venido solo para investigar, nunca imaginó que terminaría allí en medio de un duelo tan sin precedentes. Sus zapatos, sin el refuerzo de las herraduras, simplemente no podrían soportar una carrera tan intensa. Sintió una repentina ligereza en sus pies y su agarre en el suelo se desvaneció rápidamente. Al mirar sus zapatos arruinados, Rudolf se detuvo. Ella no pudo y continuar la carrera. La otra chica pareció darse cuenta de esto también y fue disminuyendo el ritmo poco a poco. Qué lástima, y ella dijo. Pero la próxima vez no tendrás tanta suerte. Como si estuviera decepcionada porque todo había terminado, la muchacha metió las manos en los bolsillos de su capa y se alejó hacia la oscuridad distante. Al mirar los cordones rotos en sus pies, Rudolf se arrodilló sobre una rodilla para atarlos. Pero ella no se levantó. Permaneciendo en esa posición, con la cabeza gacha, Rudolf entrecerró los ojos, hundiéndose en un pensamiento profundo y prolongado. 1. N/T. Aunque soy traductor sin experiencia, tengo un Patreon. Aunque parezca que está vacío por ahora, Webnovel recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que valga la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@treon.com/aspendl. Si quieren echarle un vistazo. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 15. Black Phantom, 15. Resultó que el diseño del juego de tener un mini jefe, un jefe intermedio y un jefe final era bastante lógico, una progresión adecuada de dificultad. Pero ahora, Sunday Serenity sentía que había logrado enfadar al jefe final de la Academia Trazen incluso antes de debutar. La curva de dificultad se había roto por completo. Cada vez que terminaba la clase, el comité disciplinario y los representantes de la clase se movilizaban en masa, patrullando por todas partes. El campo de entrenamiento, la biblioteca, las aulas, la gente entraba periódicamente a echar un vistazo, notando a cualquiera que actuara de forma sospechosa. Toda esta operación masiva y abierta hizo que moverse dentro de la escuela fuera increíblemente difícil para Sunday Serenity. Parecía que el emperador, bueno, Su Alteza Real, se había enojado seriamente anoche, desplegando tropas adicionales para guarnecer Trazen. Hasta ahí llega el dicho de que el estómago de un primer ministro debe ser lo suficientemente grande como para que pueda navegar un barco. Emperador, estás siendo muy mezquino ahora mismo. Pero ninguna queja interna cambiaría las cosas. Sunday Serenity no tuvo más remedio que cambiar su estrategia habitual y mantener un perfil bajo. Ella no quería arrojar a Trazen al caos total. Aprovechando un momento en el que no había nadie alrededor, Sunday Serenity se movió por el mundo misterioso, observando a Trazen a través de los numerosos espejos. Incluso ahora, no había avisos sensacionalistas en el tablón de anuncios de la escuela como Trazen invadido por una persona misteriosa o el caminante vestido de medianoche. Al parecer Symbol y Rudolf había decidido mantenerlo en secreto. Se me ocurrieron algunas razones claves. Ella no quería que este incidente afectara la vida diaria de los estudiantes ni les causara ansiedad. Y en segundo lugar, el punto sobre la apariencia. La mujer vestida de negro se parecía demasiado al Manhattan Café. No podía publicar la imagen de la persona en el tablón de anuncios y anunciar. Esta es la invasora de Trazen, la intrusa maliciosa que rompió las reglas. Si la ven, vigílenla de cerca e informen al consejo estudiantil de inmediato. Sé lo que están pensando, pero ella no es del Manhattan Café. Es otra persona. Eso sonaría extraño y causaría muchos problemas al verdadero café. Involucrar a un estudiante sin parentesco iba en contra de las responsabilidades de Rudolf como presidente del consejo estudiantil. Después de sopesar las opciones, decidió evitar llamar la atención, afirmando en cambio que se incrementaron las patrullas para mejorar la seguridad de los estudiantes antes de las carreras y evitar que personal no autorizado ingrese a la academia e interrumpa las rutinas. Mientras tanto, grabó en su memoria la imagen de la muchacha vestida de negro, investigando por su cuenta. En definitiva, si Sunday Serenity quería volver a entrar en Trazen, no podía entrar como si volviera a casa. Tenía que adaptarse a la tensión de infiltrarse en territorio enemigo. En serio, Su Alteza Real y su ejército fantasma de miembros del comité disciplinario. Obligada a hacer concesiones, Sunday Serenity decidió esperar el momento oportuno y resistir. Cuando Manhattan Café salió de su dormitorio para ir a la escuela, Sunday Serenity se coló dentro. Si no puedo usar mi propia identidad, usaré la de los cafés, declaró.
¿No es que nadie se dé cuenta de que hay unos cuantos cafés más en un lugar tan grande como Trazen? ¿Quién se pasa el día mirando a sus compañeros de clase? No hurgues entre su ropa, recordó Sunday Silence desde un costado. Claramente, aprobó el plan de Sunday Serenity. Simple y eficiente. Solo tenían que tener cuidado de no causar problemas haciéndose pasar por café. Si su amigo se veía implicado por ello, Sunday Silence se pondría de mal humor. Entendido, asintió Sunday Serenity. Una institución de élite como Trazen no emitiría solo un conjunto de uniformes, ¿verdad? Tenía que haber uniformes de uso diario, uniformes formales y uniformes para ocasiones específicas, todos debidamente contabilizados. Al abrir el armario, Sunday Serenity vio una fila de conjuntos en blanco y negro, todos con un estilo consistente. Parecía que realmente le gustaban esos dos colores. Esta es la ropa casual del café para salir. El uniforme está aquí. La ropa de la derecha crujió cuando una mano invisible bajó un blazer azul claro y una falda blanca. Una vez que te pongas esto, no podrás pasar a través de los espejos. Simplemente significa convertirse en una persona normal. Todos lo eran cuando vivían. Solo un recordatorio. Los fantasmas que llevan mucho tiempo aquí tienden a olvidar cosas que antes eran obvias para ellos como humanos. Su voz se fue apagando, sin terminar la frase. Sunday Serenity asintió, sin comprender a medias, y tomó el uniforme para pararse frente al espejo. Está bien, me lo quito ahora. Y su reflejo en el espejo frunció ligeramente el ceño, como para prepararse, y luego habló con determinación. Adelante. Al recibir esta respuesta, Sunday Serenity asintió. Se quitó la capa negra y la colocó tranquilamente frente al espejo. Como parte de un fantasma, la ropa podía atravesar naturalmente el misterioso espacio azul y púrpura. Claro que, si se separaba del cuerpo y se dejaba desatendida en el mundo físico, acabaría desvaneciéndose como un cuerpo que pierde la sangre. Solo guardándola en el mundo inferior se podía mantener la forma de la prenda. Los fantasmas son extraños, ¿no? En el espejo, su yo, aunque no reflejaba la acción, también vio desaparecer su capa, dejando solo el top y la falda negros. A modo de reflexión, Sunday Silence también cambiaría junto con el cuerpo principal. Sin la capa negra, parecía perder algo de su agudeza habitual, volviéndose más suave. Quizás era psicológico, pero no solo su apariencia. Incluso sus gestos parecían más infantiles que antes. Es realmente difícil sentirse cómodo sin ese abrigo y su voz se volvió más baja y sus ojos se movían con inquietud. Porque ese abrigo era realmente cómodo. Encajó perfectamente. Respondiendo casualmente, Sunday Serenity se quitó la corbata dorada, se desabotonó la blusa y reveló la camisa blanca ajustada que llevaba debajo. Justo cuando estaba colocando la parte superior frente al espejo y preparándose para desabrocharse la falda, ¿sabes? No tienes que cambiarte de ropa frente al espejo. Sunday Silence tosió torpemente, tratando de aconsejar a Sunday Serenity. ¿Eh? ¿De qué está hablando ahora? El botón de la falda ya estaba desabrochado. Lo que quiero decir es, ¿no sería más eficiente cambiar primero la ropa de cama y luego enviarla? Creo que está bien, uno no es como si esos pocos segundos hicieran alguna diferencia. Pero cuando Sunday Serenity, habiendo terminado la conversación, continuó quitándose la falda, de repente alguien la agarró del brazo. La chica en el espejo tenía una extraña expresión de conflicto. Y ella dejó escapar un sonido suave. ¿Estaba mal mi postura? Nunca antes había usado falda, ¿hay algún truco especial? Para Sunday Serenity, cuyo mundo se dividía entre cómo ser cool y todo lo demás, no veía absolutamente nada malo en sus acciones. Lo siento, es la primera vez que uso ropa de niña y no soy muy hábil en eso. En lugar de responder, la expresión de Sunday Silence cambió a través de varias emociones complicadas antes de que finalmente hablara. No y no es nada. Continúe, por favor. La resistencia en su brazo desapareció. El yo del espejo salió al mundo exterior. La figura de Sunday Silence ya no era visible. No solo eso, sino que todas las superficies reflectantes de la habitación que podían mostrar un reflejo habían desaparecido. ¿Qué está sucediendo? Justo cuando Sunday Serenity estaba reflexionando sobre esto, una voz vino detrás de ella. No mires hacia abajo. Levanta el pie, te ayudaré a vestirte. Ah, está bien, gracias. ¿Por qué su voz suena tan tensa? Domingo Serenity estaba confundida. El siempre sereno y tranquilo silencio dominical, ¿cómo era posible que sintiera semejante emoción? Claro, ¿cómo podría? Debe ser mi imaginación. Ella negó con la cabeza.
Sin duda, Sunday Silence se enfrentaba a esto, como siempre, con su mentalidad eternamente inquebrantable. Sí, eso tenía que ser. Buenos días, Ayakawa-san. Buenos días, Daiwa Scarlett. Esa mañana, Ayakawa Tazuna estaba en la puerta de Trazen, como de costumbre, saludando a los estudiantes que entraban, cumpliendo con su deber como secretaria del presidente. Buen día y buenos días, café. Al ver a la chica de cabello negro alejarse, Tazuna parpadeó, con una mirada ligeramente decepcionada en sus ojos. Hoy no hay ningún apodo cariñoso. Una pena. De verdad que deseaba que los estudiantes la conocieran mejor, que no la vieran solo como miembro del personal de la escuela. Algo como hermana mayor o simplemente hermana, no honoríficos como Sao-sama. Buenos días, Tilde. Sí, buenos días, Seiyuneski-san. Parece un día perfecto para relajarse, como siempre, dijo la chica de cabello menta en un tono tranquilo antes de pasar lentamente. Deberías estudiar mucho, Eski-san, y Tazuna no pudo evitar pensar. Pero fue precisamente porque podía ver a todos esos estudiantes encantadores y diversos que Trazen era tan maravillosa. Y necesito trabajar más duro para acercarme a ellos y buenos días y Tazuna ne. Pasó caminando una muchacha de pelo negro que llevaba un bolso de una sola correa. Ah. Buenos días, café. Hace un día precioso, ¿verdad? Sí, asintió y luego se alejó rápidamente. ¿Ves? Sí que recibí esa dirección. ¿Por qué me sentía decepcionado antes? Tazuna inconscientemente le tocó la mejilla, pero antes de que su felicidad pudiera calmarse por completo, sus cejas se movieron casi imperceptiblemente. ¿Eh? Espera un momento, ¿algo no te pareció bien? 5. N/T. Aunque soy traductor sin experiencia, tengo un Patreon. Aunque parezca que está vacío por ahora, Webnovel recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que valga la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@treon.com/aspendl. Si quieren echarle un vistazo. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 16. Black Phantom, 16. Estrategia de carrera, ritmo, cuándo hacer el movimiento, e incluso cómo agarrar el césped con los cascos. Dios mío, tengo que aprender todo esto. Acurrucada en un mullido sofá, Sunday Serenity dejó escapar un gemido de dolor bajo la tenue luz de la lámpara, un sonido que recordaba a la reacción de un estudiante ante la profesora que le asigna 2 cuadernos de ejercicios para la mañana siguiente. El libro en sus manos era la causa de su angustia. Estaba estudiando. Trabajo académico de verdad. Claro, alguna vez había fantaseado con ser un as académico secreto, llegando a lo más alto de las filas de la escuela. Ya sabes, el cliché clásico. Mantener calificaciones promedio normalmente, para luego enfrentarte con algunos estudiantes arrogantes y de alto rango que miran a todos por encima del hombro, solo para superarlos sin esfuerzo y reclamar el trono académico. Pero en la clasificación personal de Sunday Serenity sobre lo genial, este tipo de genialidad intelectual y sesuda palidecía en comparación con el tipo de héroe de acción. Así que archivó esa fantasía para siempre. Es cierto que la idea de tener las habilidades de una estudiante destacada y manejar los hilos entre bastidores le atraía mucho. Pero hay que tener en cuenta el momento, el lugar y el contexto. Uno, por desgracia, nació en un país de una paz exasperante. No había ladrones robando secretos de Estado, ni organizaciones secretas conspirando para derrocar al gobierno, ni siquiera científicos locos intentando hundir al mundo en una crisis. La paz era francamente molesta. Quizás en la turbulenta y dividida Edad Media europea existieron tales oportunidades. Pero ella nació en la era moderna, con su exhaustiva vigilancia legal. No había organizaciones misteriosas acechando en las sombras. Solo capitalistas corruptos e incompetentes. ¿Cómo se suponía que ella era la mente maestra que manejaba los hilos en estas circunstancias? Así pues, Sunday Serenity, sin formación especializada para esto, se encontró ante un verdadero desafío. Podía leer revistas de noticias llenas de política y economía, estudiar el arte de la guerra y otros textos militares, tender trampas, sobrevivir de forma independiente, pero detestaba leer estos libros educativos con tanto texto. Fue suficiente para hacerla girar la cabeza. Puedes ignorar el texto denso por ahora, sugirió una voz. Hay imágenes, ¿verdad? Podrías empezar por memorizarlas. Las imágenes son un salvavidas, la verdad. Mi memoria visual es bastante buena. ¿Por qué no usar solo imágenes en todo el libro? Probablemente le preocupaba que pareciera un cómic y no lo tomaran en serio.
Tan formalista y refunfuñando, Sunday Serenity, obedientemente, empezó a leer el texto. Al menos necesitaba entender el trazado y las distancias de la pista en ese momento, para no terminar en un derby japonés de 2400 metros y entrar accidentalmente en la pista de 3000 metros. Solo pensar en esa situación la asfixiaba. Por eso habían ido al misterioso aula del Café Manhattan ese mismo día, recuperando algunos libros de referencia de los escritorios. Este aula vacía, solicitada por el café para guardar cosas, rara vez era visitada, sobre todo porque estaba en una planta diferente a la de las aulas normales. Esa mañana, la habitación estaba tan silenciosa que se podía oír el latido de tu propio corazón. No es que Sunday Serenity temiera que los fantasmales secuaces del emperador la rastrearan. Tras ponerse el uniforme escolar, era prácticamente indistinguible de café. Incluso si alguien la viera, asumiría que era café y se iría tras una breve pregunta. Con esta seguridad de doble cara, ella se sintió sin miedo. Justo cuando Sunday Serenity fruncía el ceño, intentando desesperadamente trazar las configuraciones de la pista de carreras en su mente, la puerta del aula se abrió sin previo aviso. Una chica con uniforme azul claro entró. Su cabello castaño desordenado le caía sobre los hombros, y sus ojos rojizos parecían apagados, como si estuvieran aburridos de todo lo que no fuera su propio pensamiento. Al ver a la chica de cabello negro en la habitación, le acarició suavemente la barbilla, con una sonrisa juguetona en los labios. Vaya, vaya, pero si es el café. Volver aquí también. Las clases te resultan tan aburridas que hasta respirar en el asiento te parece una pérdida de tiempo. ¿Necesitabas una excusa para escabullirte? Al escuchar el tono fuertemente burlón, Sunday Serenity cerró su libro. Agnes Tachion explicó Sunday Silence a su lado. Compañera de clase del café. Disculpe, olvidé mi llave al salir esta mañana. ¿Le importaría dejarme pasar? ¿Dejarla pasar? ¿A dónde? Agnes Tachion hizo un gesto con la mano y se dirigió a la pared opuesta al sofá. Sus dedos juguetearon con algo, y el papel pintado estrellado que cubría toda la pared se deslizó. ¿Qué? ¿Es solo una cortina? Solo entonces Sunday Serenity se dio cuenta de que la habitación estaba dividida por una gruesa cortina. La misteriosa mitad en la que se encontraban pertenecía al Manhattan Café. La otra mitad y Sunday Serenity miró y se quedó sin palabras. Mesas de laboratorio ocupaban la mitad de la sala, repletas de aparatos químicos complejos. Los altos estantes de almacenamiento estaban llenos de botellas de vidrio con líquidos de diversos colores. Algunas botellas incluso brillaban con una luz extraña, como si se estuviera produciendo una reacción química. En el centro del suelo, una montaña de papeles y borradores le llegaba a la cintura, y desde dentro, se oía débilmente el pitido de los equipos electrónicos. Fue como abrir la caja de Pandora. Al descorrerse la cortina, el inconfundible olor a laboratorio se extendió por su nariz. ¿Qué demonios? Ninguna persona en su sano juicio podría entender cómo se suponía que estas dos habitaciones encajaban. Una mitad era misticismo, la otra, ciencia pura. ¿No pelearon? Al principio, Agnes Tachion no le prestó mucha atención a Café, murmuró Sunday Silence. Como teórica e investigadora, le interesaba más estudiar las habilidades clarividentes de Café. ¿Vio este lugar como parte de su observación experimental? Más o menos, respondió Sunday Silence. Entonces su relación no puede ser buena, nadie quiere un investigador sentado a su lado todo el día, observando y anotando cada una de sus palabras y acciones como si fuera un animal de laboratorio. No solo eso, continuó Sunday Silence, sino que a menudo dudaba de las afirmaciones de Café. Argumentaba que los fantasmas, entidades inmateriales que solo existen como consciencia, inobservables, eran probablemente el resultado de anomalías sensoriales. Vista, oído, tacto, olfato, gusto. La percepción humana del mundo se basa en estos 5 sentidos, y el conocimiento teórico humano se fundamenta en ellos. Ningún instrumento ha demostrado jamás la existencia de fantasmas. Por lo tanto, Agnes Tachion declaró que los fantasmas eran probablemente alucinaciones causadas por disfunciones sensoriales. Uno puede imaginarse con qué vehemencia negó las experiencias de Café en aquel entonces. Pero su relación no parece tan tensa ahora. Porque le hice bajar un poco el tono. Ah, ya veo, y Sunday Serenity miró a Agnes Tachion con un nuevo sentido de simpatía. Has sido marcado por un fantasma. Tras regresar a su lado, Agnes Tachion abrió la puerta que conectaba las dos mitades. Aunque estaban conectadas, normalmente solo tenían las llaves de sus respectivas mitades y no entraban casualmente en el territorio de la otra. Hoy era un caso especial.
Al darse la vuelta, Agnes Tachion se desplomó sobre su escritorio abarrotado, bostezando como si no hubiera dormido bien. Miró de reojo. Sus ojos, de un rojo intenso y oscuro, notaron que la cortina que había corrido se había enganchado en la esquina del escritorio, dejando un amplio hueco en el centro. La Manhattan Café, sentada en el sofá, con sus ojos dorados brillando débilmente bajo la luz amarillenta, la observaba. Lo siento, Café. ¿No te importa si me quedo aquí un rato? No me importa. Qué amable y considerado, dijo Agnes Tachion lentamente. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos para echarse una siesta, su corazón dio un repentino y agudo latido. Dime, ¿y conoces la leyenda de las tres diosas? N/T. Aunque soy traductor sin experiencia, tengo un Patreon. Aunque parezca que está vacío por ahora, Webnovel recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que valga la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@treon.com/aspendl. Si quieren echarle un vistazo. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 17. Black Phantom, 17. Como especie nacida de la humanidad, los Uma Musume han seguido siendo un misterio sin solución hasta el día de hoy. La ciencia ha realizado todos sus esfuerzos, pero aún no puede determinar por qué, a pesar de tener cuerpos idénticos a los humanos, las capacidades físicas de Uma Musume superan a las de la humanidad en un grado tan masivo. Desafía las convenciones, contradice la lógica y carece de razón. Es simplemente absurdo. La gente empezó a verlos como extraterrestres. Sin embargo, las Uma Musume, a través de sus acciones, destrozaron continuamente las ideas preconcebidas que los humanos tenían sobre ellas. De la ignorancia al miedo, de la ira a la adoración. Hasta ahora, se han convertido en sinónimo de sueños y esperanza. Uma Musume, un nombre que simboliza la perseverancia y el esfuerzo. Este extraño fenómeno interesó profundamente a Agnes Tachion, una Uma Musume, en su propia raza. Habiendo demostrado una inteligencia extraordinaria desde muy joven, se dedicó por completo al estudio de Uma Musume. Ella se dedicó a esta causa, sin importarle el costo. Fuerza máxima, velocidad inigualable, formas ágiles. Quería saber los verdaderos límites de este físico perfecto. Con este fin, Agnes Tachion comenzó a consultar materiales y leer textos históricos. Finalmente, se topó con la leyenda de las tres diosas. ¿Conoces la leyenda de las tres diosas? La primera línea comenzó. Fueron las primeras Uma Musume del mundo, como deidades de un cuento, que poseían las orejas y colas simbólicas de la esperanza desde el mismo momento de su nacimiento. Ellas criaron a muchos descendientes, transmitiendo sus habilidades a las niñas de las generaciones futuras, creando continuamente milagros brillantes y deslumbrantes a través de ellas. Es realmente, absolutamente fascinante. Agnes Tachion estaba emocionada. Historia y realidad, leyenda y verdad, se fusionaron a través del boca de boca. Leyó las diversas conjeturas sobre las tres diosas en los relatos. La leyenda dice que dieron origen al mundo entero de Uma Musume. La leyenda dice que poseían la capacidad de comunicarse con almas de otros reinos. La leyenda dice que poseían una velocidad como el viento, difícil de seguir para el ojo desnudo. Entonces, ¿crees en las leyendas de las tres diosas? Al volver a la realidad, Agnes Tachion se sintió completamente cautivada. Anhelaba descubrir la verdad de las tres diosas, alcanzar el punto final de esa velocidad suprema. Comenzó a investigar de forma inconsciente. A través de drogas, a través de maquinaria, a través de todos los medios posibles, buscó mejorar el cuerpo de Uma Musume, hacerlas más rápidas, más rápidas. Esperaba que su investigación pudiera ayudar a Uma Musume a alcanzar los límites de la velocidad. Es decir, el dominio de las tres diosas. Así es, todos somos sujetos de prueba. Tú, yo, todos nosotros, postrados en el suelo, nos convertimos en los escalones para construir esa suprema torre de Babel. En el laboratorio de investigación, Agnes Tachion, agotada hacía tiempo, se reía con salvaje desenfreno. ¿Estás bien? Una voz la devolvió a la realidad. Sin que ni siquiera Agnes lo notara, una chica de cabello negro llegó a su lado y le preguntó con preocupación. Agnes ni siquiera se había dado cuenta de que estaba empapada en sudor y jadeando en busca de aire. Ella respiraba con dificultad y nerviosamente. Cafetería y qué extraño. Al encontrarse con la mirada de la otra chica, la conciencia de Agnes vaciló un instante, como si dos almas se hubieran tocado. La conmoción, tan profunda que impactó su mente, le hizo temblar el corazón.
¿Qué carajo fue eso? Fragmentos de recuerdos parpadeaban intermitentemente en su mente, arrojando sus pensamientos al caos. Sacudiendo la cabeza, sacó un pañuelo de su bolsillo, se secó el sudor de la frente y volvió a mirar a la chica de cabello negro que tenía delante. Se había ido y aquella sensación conmovedora había desaparecido. En los ojos dorados solo había un leve rastro de preocupación y desconcierto. Su mirada no contenía respuestas para Agnes. ¿Podría ser un problema con mi sistema endocrino, lo que provoca breves alucinaciones? El trabajo intenso y prolongado, sumado a la falta de descanso, podría provocar tales fenómenos. Uno debe ser porque he estado muy cansado últimamente, Agnes se consoló a sí misma. Pero por un momento, ella realmente vio sus propias experiencias de vida, desde su nacimiento, desfilando ante sus ojos como un panorama. No, estoy bien, dijo ella, negando con la cabeza. Su expresión osciló entre la tensión y la confusión varias veces antes de retomar su habitual sonrisa segura. Pero qué raro que te preocupes por mi bienestar. ¿Te sientes comprensivo? Quizás estés listo para cambiar de opinión y aceptar obedientemente los experimentos. ¿Experimentos? Exacto, mi querido café. Esta es mi obra maestra, ganada con tanto esfuerzo. Mientras hablaba, sacó con entusiasmo una botella de líquido brillante de un mostrador lleno de pociones experimentales. Burbujeaba sin parar con un sonido de glu glu glu. Este objeto de aspecto muy sospechoso fue presentado justo delante de la niña. He dedicado un esfuerzo enorme al desarrollo de esta poción, que permite que el material luminiscente penetre en el tejido muscular sin causar reacciones gástricas. Con solo un sorbo, cada fibra muscular brillará con un resplandor único, presumió. ¿Y bien? ¿No es este un invento más grande que una máquina de rayos X? A veces ni siquiera hace falta decírselo. Basta con colarlo en la comida para lograr el objetivo. Es un resultado de investigación que una máquina tosca jamás podría lograr. Parecía inmensamente confiada en su poción, que tenía el color del agua regia. Cuando se lo ofreció a Sunday Serenity, un olor ligeramente penetrante y que picaba en la nariz salió de la botella. Esta persona llamada Agnes Tachion, ¿podría ser un individuo bastante peligroso? Pero justo cuando estaba explicando con entusiasmo y acercando la poción aterradora al café, de repente se detuvo. MMM. Quedándose quieta, apoyó un dedo en su barbilla, entrecerró los ojos y emitió un sonido de desconcierto. Qué extraño, hoy te ves, un poco diferente de lo habitual. Preguntó. ¿Qué quieres decir con diferente? Su corazón empezó a latirle de repente. Sunday Serenity apenas pudo contener el impulso de abofetearla hasta dejarla inconsciente y atarla a una silla, mientras preguntaba en voz baja. ¿Qué cambio? ¿Dónde está la diferencia ahí? Murmuró Agnes para sí misma, con un destello de conflicto en los ojos. Es como un aura indescriptible, o algo así como la sensación. En pocas palabras, la chica que estaba frente a ella le daba a Agnes una señal constante de que ella no es Manhattan Café. A juzgar por su apariencia, no era diferente de antes. Pero el conflicto entre sus sentidos y su conciencia hizo que Agnes dudara de sí misma. ¿Cuál fue exactamente el problema? Ella no entendió. Al ver que Agnes no podía señalar nada concreto, Sunday Serenity finalmente se relajó. Ya fuera en comportamiento o en acción, había replicado al café real, cara a cara. Si incluso eso se podía descifrar, solo podía significar que Agnes Tachion debía haber estado espiando al café bastante en su tiempo libre. Pero para estar segura, cambió de tema. Por cierto, ¿para qué te saltaste la clase y volviste? ¿Faltarse a clase? Todavía es hora de clase. Buena pregunta. Ella asintió. Para investigar, claro. Después del shock anterior, Agnes, que antes estaba somnolienta, ahora estaba más alerta que si hubiera bebido café. Quería estudiar a fondo las carreras de Narita Brian, la Uma Musume que era el centro de atención para el próximo derby japonés. Al revisar las grabaciones repetidamente, Agnes descubrió que Narita Brian poseía un potencial aterrador. Si lograba que bebiera la poción para la investigación, sin duda obtendría datos increíbles. El requisito previo era cómo lograr que ella aceptara. No, incluso sin acuerdo, solo con hacerla beber sería suficiente. ¿Cómo exactamente hacerlo era lo que Agnes había reflexionado cuando regresó? Ella aún no había tomado una decisión, porque los movimientos recientes del consejo estudiantil habían sido algo extraños y no estaba claro en qué estaban ocupados. Y Narita Brian también era miembro del consejo estudiantil. Informes del comité de disciplina.
No se detectaron anomalías en los dormitorios, la escuela, los campos de entrenamiento, la cafetería, la biblioteca ni en otros lugares. No se encontraron rastros de intrusos no autorizados. En la sala del consejo estudiantil, una chica con un pragmático cabello negro de longitud media y una mirada fría, una belleza de hielo cuyo ser parecía alejar a la gente, habló mientras sostenía un infieme. Milímetros, gracias por tu arduo trabajo, respondió Rudolf, quien estaba sentado en el escritorio revisando documentos, con un gesto de la cabeza. Sin embargo, tras terminar su informe, la otra chica no regresó inmediatamente a su puesto. En cambio, extrañamente, permaneció de pie donde estaba. Al notar que la sombra frente a ella no se movía, Rudolf miró a la chica inmóvil y preguntó, desconcertado. ¿Qué pasa, Erlove? ¿Falta algo en el informe? Ya es hora de que me lo digas, dijo una voz fría a Rudolf. ¿Por qué el consejo estudiantil se esfuerza tanto por patrullar la escuela, presidente Rudolf? N/T. Aunque soy traductor sin experiencia, tengo un Patreon. Aunque parezca que está vacío por ahora, Webnovel recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que valga la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@patreon.com/aspendl. Si quieren echarle un vistazo. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 18. Black Phantom, 18. Símbolos. Rudolf tuvo un sueño. 5. Crear un mundo donde cada Uma Musume pueda encontrar la felicidad. Donde cada uno podía perseguir sus propios ideales y objetivos en la pista de carreras. Amor, amistad, parentesco. En medio de una feroz competencia, los lazos entre las personas se fortalecieron como nunca. El sudor que derramaron y las lágrimas ardientes que lloraron en el campo quedaron enterrados en la tierra, echando raíces y brotando. Sentía que las Uma Musume representaban brasas de esperanza. Observar sus figuras era como ver la deslumbrante luz del sol, nutriendo todo. Alegría, tristeza, frustración, determinación. Estas intensas emociones, constantemente arrastradas por mareas crecientes, se fueron haciendo cada vez más sólidas y pulidas hasta alcanzar un acabado más suave. Qué hermosas eran esas Uma Musume, que carrera tras carrera, iban superando sus propios límites. Rudolf los adoraba. Le encantaba ver este mundo de Uma Musume rebosante de vida. Deseaba usar su propio cuerpo para impulsarlos a lugares más altos y mejores. Para lograr este objetivo, Rudolf, incluso en la cima de su brillantez, en la cumbre de su vida, decidió retirarse sin pensarlo 2 veces. Ella cambió el enfoque de su vida para orientar a los estudiantes, utilizando su propio estatus e influencia para expandir continuamente el alcance de Trazen Academy. Todas las Uma Musume, vengan a Trazen. Este es el lugar donde los sueños se hacen realidad, donde pueden mostrarle al mundo su lado más radiante. Aquí nacieron una tras otra las estrellas Uma Musume. Sus nombres se extendieron por cada calle y callejón. Se podría decir que los gloriosos logros actuales de Trazen deben mucho a las contribuciones de Rudolf. Sin embargo, a pesar de estar tan dedicado a la causa de Uma Musume, Rudolf se encontró anoche con el mayor enemigo de su vida. Esa Uma Musume negra no identificada. En ella, Rudolf no podía ver ninguna de las cualidades que debía poseer una Uma Musume. La sed de victoria, la tenacidad por los sueños, el anhelo por el futuro. En ella, Rudolf no vio ninguna de esas hermosas y persistentes aspiraciones que deberían pertenecer a una Uma Musume. Su aparición parecía decirle a Rudolf únicamente: lo que persigues no es más que una ilusión fugaz, que se rompe con solo tocarlo. Tus esfuerzos son meros sentimientos autocomplacientes, completamente sin sentido. Victoria, gloria. ¿Para qué sirven? Sueños, esperanza. Jaja, completamente aburrido. Esos ojos, Rudolf todavía no podía olvidarlos. Su mirada estaba llena de burla dirigida a la propia Rudolf. Su voz estaba llena de desprecio por los ideales. Hizo que Rudolf sintiera que sus acciones eran solo una tenue luz perdida en un cielo estrellado, insignificante e inagotable. Hizo que Rudolf sintiera que el prestigio que ostentaba en el mundo carecía de valor. De aquella figura completamente negra no salía ni un solo rayo de luz, no se podía ver nada. Rudolf apretó inconscientemente los documentos en su mano, y solo volvió a la realidad cuando escuchó un ruido. Había arrancado una esquina. ¿Qué? Absolutamente impropio. Pensar que me inquietaría tanto esa carrera. De regreso a su dormitorio, Rudolf se preguntaba constantemente. Si su zapato no se hubiera roto, ¿habría alcanzado esa cifra? Si hubiera usado esa técnica de carrera desde el principio, ¿cuál habría sido el resultado?
Su mente repasaba cada detalle de la carrera una y otra vez. Por mucho que lo pensara, no podía ver un resultado claro en medio del caos. ¿Quién es ella, y quién es ella para mí? ¿Un rival para el emperador? ¿Un intruso en Trazen? ¿Un advenedizo rebelde y arrogante? Rudolf apretó el puño. No. Se lo dijo a sí misma. En aquella muchacha de cabello negro, Rudolf percibió claramente una filosofía que contradecía por completo la suya. La victoria que ella perseguía no tenía ningún significado. Era como si simplemente quisiera decirle al mundo, estoy aquí. Punto apóstrofo. Un enemigo natural, sí, esa era la única palabra para ello. Ella era su enemiga natural. Su sola existencia debía negar todo lo que Rudolf había hecho hasta ahora. Por eso se sentía tan agitada. Por eso Rudolf estaba tan desesperado por descubrir su identidad. Ante el interrogatorio del vicepresidente, Rudolf guardó silencio. Era cierto que el consejo estudiantil estaba compuesto por camaradas con ideas afines, todos luchando por el mundo de Uma Musume, incluso dispuestos a sacrificar su propio tiempo. Pero, Rudolf meneó la cabeza. Este era un desafío para ella. Si dependía de otros, ¿no parecería que quería escapar, temerosa de aceptar el desafío? Absurdo. Incluso después de jubilado, sigo siendo el símbolo de Rudolf, sigo siendo el emperador. Además, soy el presidente del consejo estudiantil de Trazen. No permitiré que pisotees tan imprudentemente mis ideales. Pensando esto, Rudolf dejó los documentos en su mano y dijo con calma. Solo hago lo que debe hacer el consejo estudiantil. Observar a los estudiantes, mantener el orden y comprobar si hay descuidos. ¿Hay algo extraño en eso? Disculpe mi mala percepción, presidenta del consejo estudiantil. Ergrove agarró los archivos con fuerza. Es solo que tengo la sensación de que claramente busca a alguien. Alguien que no es estudiante, profesor ni instructor, como vicepresidenta y habiendo estado con Rudolf durante tanto tiempo, podía notar a simple vista que el otro estaba profundamente preocupado. Normalmente, al revisar documentos, la mirada de Rudolf estaba excepcionalmente concentrada, como si nada del exterior pudiera afectarla. Pero hoy, los ojos de Rudolf seguían mirando hacia afuera, intencionalmente o no. A veces incluso se quedaba mirando fijamente por la ventana, sin moverse durante más de 10 minutos. Incluso durante las reuniones, inconscientemente apoyaba su barbilla en su mano, hundiéndose en sus pensamientos, incapaz de escuchar incluso cuando la llamaban. Estaba claro que Rudolf estaba profundamente preocupado por algún problema. Si se trataba de un asunto relacionado con la escuela, ya sea la planificación de un evento o ajustes a la carrera, ella había estado involucrada en todos ellos de principio a fin. Ninguno de ellos planteaba problemas que merecieran una contemplación tan profunda. Esto inevitablemente hizo que Ergrove recordara que anoche, el jefe del dormitorio de Mio la había contactado para informarle sobre la excursión nocturna de Rudolf. El jefe del dormitorio dijo que el presidente tenía asuntos importantes que atender y que, por seguridad, había notificado a Ergrove. Cerca del final del día escolar, Rudolf había dicho que las tareas restantes se terminarían a la mañana siguiente. Si ese fuera el caso, ¿por qué elegir salir en mitad de la noche? ¿Qué le ocultaba Rudolf? Si tuviera que pensar en algo reciente, Ergrove solo podía recordar los informes sucesivos de individuos no identificados que afirmaban haber visto a personas ajenas al campus. Justo cuando Ergrove se estaba preparando para manejar el asunto, Rudolf dijo de repente que ella asumiría la responsabilidad. Y hasta ahora, Rudolf no lo había vuelto a mencionar. Observando al silencioso Rudolf, Ergrove hizo una pausa antes de continuar. Presidente, ¿podría ser que esté buscando a alguien, de cuya identidad ni siquiera usted mismo está seguro? ¿Eso es todo? Al oír esto, las orejas de Rudolf se movieron involuntariamente. Realmente digna de ser llamada la emperatriz. ¡Qué percepción tan aterradora! N/T. Aunque soy traductor sin experiencia, tengo un Patreon. Aunque parezca que está vacío por ahora, Webnovel recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que valga la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@treon.com/aspendl. Si quieren echarle un vistazo. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 19. Black Phantom, 19. Era una presidenta del consejo estudiantil seria y irresponsable. Rudolf lo sabía bien. Sin embargo, al final, Rudolf decidió guardar silencio. Así como Ergrove tenía sus propias obsesiones, criando a Uma Musume de la Academia Trazen con el cuidado meticuloso de una madre, Rudolf también tuvo el suyo.
Quería confiar en sus propios esfuerzos para abrumar por completo a esa Uma Musume vestida de negro. Quiero que todas las Uma Musume sean vistas por el mundo. Quiero que sus esfuerzos sean recompensados. Esta fue la firme resolución de Rudolf. Erobe, al no recibir respuesta, finalmente dejó escapar un suave suspiro y no presionó más. Estaba desconcertada, incapaz de entender por qué Rudolf no se lo contaba. Pero al final, Erobe decidió confiar. Porque en los ojos de Rudolf vio una determinación ardiente no menos intensa que cuando compitió por la Copa de Japón. En ese escenario repleto de estrellas donde se reunieron caballos famosos de todo el mundo, en ese campo de batalla definitivo donde convergieron los más fuertes, todos dieron lo mejor de sí. Ella tenía un presentimiento. El emperador de la pista de carreras finalmente regresaba al lugar que por derecho le pertenecía. El derby japonés de este año fue un espectáculo sin precedentes. Toda la atención se centró en el favorito al triunfo. Narita Brian. Solo 10 minutos. No, 5 serían suficientes. Por favor, déjenos entrevistar a Narita Brian. Afuera de las puertas de la Academia Tracen había un pululando de periodistas con micrófonos en la mano, cada uno con la esperanza de conseguir un titular antes de la carrera. ¿Y cuál era el titular? Tenían que ser los pensamientos de Brian de Narita sobre la próxima carrera. Algunos comentarios puntuales de ella. Incluso unas pocas palabras suyas impresas en los periódicos garantizarían una atención masiva. Pero como Uma Musume es una talentosa e independiente corredora, Narita Brian rara vez concedía entrevistas durante su entrenamiento diario, incluido el período de preparación previo a la carrera. En el pasado, los periodistas podrían haber intentado pedirle a la presidenta o a su secretaria acceso especial, o incluso haber recurrido a preguntar a los capacitadores. Pero hoy, quienes les bloqueaban el paso no eran los guardias, profesores ni entrenadores de la escuela. En cambio, era un grupo de miembros del comité de disciplina, cuyos brazos lucían bandas verdes con los caracteres de disciplina, formando un muro impenetrable en la entrada. No. La presidenta del consejo estudiantil ordenó que no se permitiera la entrada a personas ajenas al campus antes de la carrera. Como miembros del comité de disciplina de la escuela, es nuestro deber respetar las reglas. No haremos excepciones. Frente al comité bien organizado, los periodistas se mantuvieron firmes. Solo actuamos en beneficio del público, controlando a las Uma Musume que compiten. ¿Cómo es eso infringir las reglas? Exactamente. Todos tienen derecho a saber el estado de los atletas antes de la carrera. Gritaron y discutieron. Como fans de Narita Brian, al menos déjenos verla durante el entrenamiento. Si no todos, solo yo. ¿Qué? Reportera egoísta. Honorables miembros del comité, soy su fiel fan. La sigo desde antes de su debut. Por favor, denme la oportunidad de verla. Mentiras. La he estado siguiendo desde que nació. La he seguido desde sus antepasados, antes de que el comité de disciplina pudiera responder, los periodistas ya habían comenzado a discutir entre ellos. ¿Qué es todo este ruido en la puerta? Una voz fría cortó el caos. Un rostro feroz y decidido, cabello negro como tinta cortada, penetrantes ojos amarillos como los de una bestia salvaje y la habitual tira adhesiva colocada habitualmente en el puente de su nariz. El centro de la conmoción, Narita Brian, apareció de repente detrás de ellos. Los reporteros se quedaron paralizados por una fracción de segundo. El aire se volvió inquietantemente silencioso. Justo cuando Narita Brian arqueó una ceja inquisitiva, la rodearon como un maremoto. Señorita Narita Brian. ¿Qué opina del derby japonés, por favor? ¿Estás seguro de la victoria o tienes alguna preocupación? ¿Tienes algún rival en la mira? ¿Algún plan para después de la carrera? ¿Sientes que la triple corona está a tu alcance? Mientras escuchaba a los reporteros piar como gorriones, Narita Brian no pudo evitar masajearse las sienes. ¡Qué molesto! Si la Uma Musume contra la que compitió tuviera la mitad de la intensidad de estos reporteros, las competiciones no serían tan aburridas. Pero como figura pública, no podía simplemente ignorarlos y marcharse. Eso crearía una mala impresión. Haciendo acopio de paciencia, Narita Brian se cruzó de brazos y respondió con sencillez. El resultado de la carrera no me importa. Solo quiero enfrentarme a oponentes fuertes. Ya sea el derby japonés o cualquier otra carrera, simplemente correré con todas mis fuerzas y aplastaré a mis enemigos. Eso es todo. Con eso, atravesó la multitud y entró al recinto de la escuela. Espere, señorita Narita Brian. Los periodistas, que no querían darse por vencidos, le gritaron.
En esta carrera, ¿a quién considera usted su verdadero rival? Ante estas palabras, los pasos de Narita Brian vacilaron una fracción de segundo. Pero ella no respondió, sino que continuó avanzando con pasos pesados y pausados hasta desaparecer. La señorita Narita Brian. La señorita Narita Brian. Ya basta, todos. Prohibido entrar al campus. Comité de disciplina, cumplan con su deber. Lo siento, cualquier otra entrevista tendrá que esperar hasta la conferencia de prensa posterior a la carrera. Narita Brian Senpai necesita volver a entrenar. Los gemidos agonizantes de los periodistas se desvanecieron tras ella mientras el comité de disciplina mantenía su posición. Un rival y un verdadero rival, y una vez lejos de la ruidosa puerta, el pensamiento permaneció en su mente. Ella solía creer que cualquiera que estuviera en la misma pista era su rival, compitiendo en el mismo escenario, ardiendo con la misma pasión. Pero más tarde se dio cuenta de que estaba equivocada. Un verdadero rival no era solo un enemigo que compartía el mismo objetivo. Era como una bestia y un mosquito. Jamás se verían como rivales compitiendo por la misma presa. Narita Brian sintió lo mismo. Ganar carreras, competir en el escenario de los ganadores, eran solo consecuencias. Lo que realmente anhelaba era quemar el espíritu de lucha en sus huesos. Anhelaba una presencia poderosa que le acelerara el corazón, una competencia que saciara el fuego incansable de su mente. Había pasado demasiado tiempo y desde el momento en que puso un pie en la pista, había pasado demasiado tiempo desde que encontró a alguien que valiera la pena mirar dos veces. Las otras Uma Musume contra las que compitió se sentían menos como competidoras luchando por la victoria y más como si estuvieran agregando algunas ramitas extra a la hoguera de su propia ambición. Ni siquiera pudieron acelerarle el pulso. ¿Cómo podrían llamarse a tales personas rivales? Carreras sencillas, competiciones directas, expectativas que se cumplían mecánicamente, todo parecía tan predecible, tan inevitable. Carreras como estas, si son absolutamente aburridas, no podrían posiblemente ubicarse en el extremo opuesto de la escala. Pero si tuviera que nombrar a alguien digno de ser llamado rival, después del emperador que había abandonado el escenario, ella apretó lentamente el puño. Aquella Uma Musume de cabello negro que había conocido solo una vez y en su presencia, Narita Brian había sentido la sangre de la bestia dentro de ella gritar en reconocimiento. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse de su pecho. Sus instintos le gritaban. Más rápido. Aún más rápido. Ese y sin duda fue fuerte. Si tan solo pudiera competir contra ella. Un fuego ardiente se encendió en los ojos de Narita Brian. En ese momento, ella estaba en su mejor momento. N/T. Aunque soy traductor sin experiencia, tengo un Patreon. Aunque parezca que está vacío por ahora, Webnovel recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que valga la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@treon.com/aspendl. Si quieren echarle un vistazo. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 20. Black Phantom, 20. Enseñar. Lo entenderás más rápido si lo experimentas tú mismo. De repente, Sunday Serenity sonó como un antiguo sabio que había pasado siglos cultivando en el desierto. No importaba cuánto lo intentara Sunday Serenity, su forma de correr siempre parecía defectuosa a los ojos de Sunday Silence, como si algo vago la estuviera frenando. Pura forma, nada de espíritu. Por supuesto, también era posible que las descripciones de Sunday Silence fueran demasiado abstractas, lo que hacía que fuera difícil para Sunday Serenity comprenderlas y, naturalmente, aún más difícil replicarlas. Esa sensación, es como si todo tu cuerpo estuviera incrustado con las gemas de una ballena. Maestro Silencio, tus palabras son un poco difíciles, ¿no? Claramente, Sunday Serenity aún estaba lejos de sintonizar con esa onda particular. Por eso, su imitación de Sunday Silence siempre parecía un producto inacabado. Sin embargo, cuando se trató de aprender de otros, Sunday Serenity demostró un talento asombroso. Después de ver algunas grabaciones de carreras, pudo imitar el estilo de carrera de Narita Brian e incluso logró resultados decentes en una carrera de práctica contra Rudolph. Pero después, Sunday Serenity entrecerró los ojos. Cuando Rudolph la alcanzó, la mente de Sunday Serenity se nubló. La presencia de Sunday Silence, que corría a su lado, desapareció de repente. No solo eso, sino que su campo de visión también comenzó a estirarse y alargarse a medida que aumentaba su velocidad. Hasta que vio la carrera desde una perspectiva en tercera persona. En términos humanos, fue como una experiencia extracorpórea, una separación de la consciencia y la forma física.
O mejor dicho, se había convertido en Sunday Silence en su estado habitual. La que galopaba por la pista ya no era ella. El silencio del domingo había tomado control temporalmente del cuerpo. Ni siquiera ella misma comprendió cómo sucedió. Quizás la inspiró el aura de un rival fuerte, lo que despertó el espíritu de lucha que fluía en su alma. O tal vez el deseo de mayor velocidad simplemente superó la propia consciencia de Sunday Serenity. Cuando recuperó el sentido, Sunday Silence ya estaba por delante de Rudolph, ejecutando movimientos impecables para llevar su velocidad al límite absoluto. Ese sentimiento innato y perfectamente natural cautivó a Sunday Serenity. Sin embargo, incluso después de presenciarlo 2 veces, grabar la escena en su mente y reproducirla una y otra vez, todavía no podía imitarla. ¿Qué se estaba perdiendo? No puede ser una habilidad exclusiva, ¿verdad? Se preguntó Sunday Serenity. Tómatelo con calma. Tenemos mucho tiempo, después de todo. Al final, Sunday Silence sonaba como un anciano consolando a un pobre desgraciado que ha tenido mala suerte tanto en su carrera como en el amor. No te apresures. Aún eres joven, tienes toda la vida por delante. Sintió que había un ligero tufo a rendición. Creo que aún puedo salvarme, lo que te falta ahora no es técnica. El hecho de que puedas aprender rápidamente los estilos de otros demuestra que tu capacidad de aprendizaje es sólida. Ya eres muy impresionante. Lo que te falta ahora es algo más, Domingo Silencio reflexionó. Como la otra mitad de Sunday Serenity, quería transmitirle su filosofía y prepararla para ser una sucesora digna. Pero solo hablar de ello no era suficiente. Necesitaba Sunday Serenity para poder experimentarlo por sí misma. Ese espíritu inquebrantable, una cualidad donde la brecha entre lo innato y lo adquirido podía ser enorme, necesitaba grabarla firmemente en el alma de Sunday Serenity. Hasta que encuentres lo que te falta, simplemente corre a tu propio ritmo. Sunday Silence dijo. En cuanto a otra Suma Musume, aprende sus movimientos, refínalos gradualmente y, eventualmente, combínalos para crear algo propio. ¿Aprender sus movimientos? Así es, respondió Sunday Silence. Usa sus movimientos, sigue avanzando, sigue evolucionando. Solo entonces descubrirás finalmente, la barrera que te detiene desaparecerá. Se acerca la fecha de la carrera y, esta vez, el escenario está preparado bajo la luz del sol. No suena fácil. No necesariamente, dijo riendo. Cuanto más brillante es la luz, más profunda es la sombra. En este mundo, ¿quién puede realmente superar su propia sombra? Así que no hay necesidad de apresurarse. Domingo Silencio se dijo a sí misma. El alma también puede crecer. El pensamiento, la conciencia, el punto donde convergen el mundo manifiesto y el otro mundo. Sus almas estaban estrechamente unidas. Por ahora, solo necesitaba mirar hacia adelante. En esa pista que conduce a la otra orilla de la velocidad, la carrera que atrajo la atención de innumerables personas. El derby japonés. Hora. 29 de mayo. Ubicación. Hipódromo de Tokio. El sol brillaba en un cielo sin nubes. Un día verdaderamente espléndido. Ansiosos por ver esta carrera tan importante, los espectadores ingresaron temprano al hipódromo, llenando las gradas y contemplando el césped brillante y cubierto de rocío. El que todos querían ver era naturalmente al ganador del último Satsuki Show, Narita Brian. Si ganara esta carrera, se convertiría en la reconocida Twin Crown Uma Musume, poniendo la eventual triple corona a su alcance. ¿Cómo no iban a emocionarse ante un momento tan histórico? Su fervor ardía aún más que el sol en lo alto del cielo. Si no sucede nada inesperado, Narita Brian debería ser el ganador indiscutible. ¿Por qué dices eso? Durante el Satsuki Show, Narita Brian se contuvo en el sprint final. Eso significa que lo que vimos entonces no fue su máximo potencial. Mientras tanto, las demás Uma Musume de su generación estaban claramente llegando a sus límites. ¿Te refieres a? Exactamente. La habilidad de Narita Brian supera con creces a la de sus contemporáneos. Se rumorea que ha logrado mejores tiempos en los entrenamientos que en Satsuki Show. Además, se somete a un entrenamiento diario de una intensidad muy superior a la media. ¿Eso no causaría problemas? Puede que para otros sí, pero Narita Brian, su talento natural es simplemente aterrador. Sobre todo esa fuerza bruta sin igual. Es como los colmillos de una bestia, realmente imponente. Eso es cierto. Otras Uma Musume necesitan cientos de metros para alcanzar su velocidad máxima, y el factor clave que afecta esa aceleración es la potencia. Narita Brian puede minimizar esa distancia, explicó el espectador. Puede pasar de velocidad media a velocidad máxima en poco más de 10 metros.
Esa aceleración explosiva es algo que ninguna otra Uma Musume puede ni siquiera imaginar. Y al mantenerse en la mitad del pelotón durante la carrera, también puede conservar su resistencia. Eso significa que su potencia auténtica, pero desatada, un estilo de carrera que le sienta de maravilla y esa aceleración imponente la hacen prácticamente invencible en la recta final, concluyó el espectador, cruzándose de brazos. Ninguna de las demás de esta generación parece capaz de desafiarla. Parece entonces que el resultado de esta carrera está previsto de antemano. Sí. La próxima triple corona Uma Musume está a punto de nacer. Luego, ambos dirigieron su atención a la pista. Qué ruidoso, sobre la hierba gris plateada cubierta de rocío, la muchacha de cabello negro estiró los hombros y presionó sus piernas. Su mirada recorrió a los demás competidores. Ella no. Ella no. Ella tampoco, después de mirar cada cara, Narita Brian negó con la cabeza. Nadie aquí podía despertar su espíritu de lucha. La palidez de sus rostros ante el miedo que les producía su sola presencia en la pista resultaba irritante. Fueron derrotados antes de que la carrera comenzara. Llamarlos oponentes sería darles demasiado crédito. Parecía que esta sería otra carrera totalmente decepcionante. El interés de Narita Brian era bajo. La pelinegra Uma Musume que había captado su atención no estaba entre los participantes. Pero si sigo luchando en la pista, algún día la conoceré. Hasta entonces, ella simplemente aplastaría las lamentables esperanzas de victoria de estos contendientes para saciar el hambre interior. Mientras sonaba la voz del locutor, las Uma Musume entraban a las puertas de salida una por una. Narita Brian bajó gradualmente su postura hasta la posición inicial. La voz del locutor sonaba como un zumbido molesto. Grrrr. Débilmente, escuchó el gruñido de una bestia, una amenaza susurrada en su oído. Su corazón se encogió como si lo hubiera apretado una mano invisible. Las pupilas de Narita Brian se contrajeron bruscamente. Ella lo sintió. Alguien la estaba observando atentamente. Con un fuerte clan. Las puertas se abrieron de golpe. Ante la mirada de decenas de miles de espectadores en el hipódromo de Tokio, una Uma Musume negra, como un fantasma entre las sombras, apareció en la pista. El derby japonés había comenzado. N/T. Aunque soy traductor sin experiencia, tengo un Patreon. Aunque parezca que está vacío por ahora, Webnovel recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que valga la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@treon.com/aspendl. Si quieren echarle un vistazo. Comentario 2 comentarios. Votar.